Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias. Buenos días a su devocional. Buenos días, Espíritu Santo. Bendiciones. Hoy es 8 de octubre del 2021. Así que bienvenidos. Vamos a orar para empezar. Buenos días. Precioso Rey, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por estar en nuestra día. Señor, gracias porque has sido bueno en gran manera en nuestras vidas. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias porque sabemos que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar día con día. Señor, gracias porque sabemos que en ti y solamente en ti encontramos nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, que solamente en ti, Señor, bajo cualquier circunstancia encontramos palabra de vida eterna. Señor, gracias por darnos oportunidad de poder llegar hasta ti, Señor, a través de Jesucristo. Gracias porque nos diste, Señor, la oportunidad de entrar a tu misma presencia, Señor, sin ningún estorbo. Gracias porque sabemos, Señor, que el despertar ya es todo un milagro, Señor, y el poder respirar es todo un milagro, Señor. Gracias por el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque nos salvaste y nos devolviste un nombre, nos devolviste la identidad y tantas cosas, Señor, que nos has dado. A pesar de nuestra infidelidad, tú has permanecido fiel a tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que en ti y solamente en ti encontramos palabra de vida eterna, Señor. Pues encontramos, Señor, nuestro oportuno socorro. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar según sea tu voluntad, Señor. Caminar directamente, Señor, hacia ti y no desviarnos, Señor. Ayúdanos a no desviarnos, Espíritu Santo, del camino que nos lleva, Señor, al Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey, te damos. A ti sea todo el honor y toda la gloria en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Buenos días a cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias por acompañarme, ¿verdad? Gracias. Buenos días, Imelda. Buenos días, Javier y Fabiola. Bendiciones. Y buenos días al pastor Yerena también. Buenos días a cada uno de ustedes y los que se han de ir conectando, ¿no? En otro horario. Buenos días a doña Ana y don Germán también. Ahí hasta Caborca. Bendiciones. Y de verdad que me tocó un tema muy bueno el día de hoy. Me deleité, me lo saboreé. Se llama Dios y los hipócritas. Fíjense cómo se llama. Y tiene muy buena referencia. Ezequiel Contreras, buenos días hasta Nuevo León. Buenos días también a Rosa María León. Buenos días, bendiciones. Buenos días también a Paola Moreno. Bendiciones, Paola. Y buenos días también a Lorenzo Duarte allá en Phoenix, Arizona. Bendiciones. Bueno, el tema del día de hoy, pues ya les se lo dije, ¿no? Es Dios y los hipócritas. Me decepcionaría mucho si alguien de nuestro equipo hiciera eso, dijo un jugador de cricket sobre un sudamericano que había hecho trampa en el partido en el 2016, pero 2 años después él mismo fue descubierto en un escándalo casi idéntico. Pocas cosas nos irritan más que la hipocresía, pero en la historia de Judá, en Génesis 38, su hipocresía casi genera consecuencias letales.
Después de que 2 de sus hijos murieron al poco tiempo de casarse con Tamar, Judá había abandonado su deber de proveer para las necesidades de ella. Desesperada, Tamar se dispuso se disfrazó con un velo de prostituta, y Judá se acostó con ella. Cuando Judá se enteró de que su nuera había estado embarazada, tuvo instintos asesinos. Le dijeron, sacadla y sea quemada. Pero Tamar tenía pruebas de que Judá era el padre. Judá admitió su hipocresía y reconoció, más justa es ella que yo. Pero en este oscuro capítulo de la vida de Judá y Tamar, Dios entretejió su historia de redención, ya que ese hijo sería antepasado de Jesús. ¿Por qué Génesis 38 está en la Biblia? Una razón es que refleja la hipocresía del corazón humano, pero también el corazón de amor, gracia y misericordia de Dios. Amén, amén. Una pequeña oración, ojalá que me pueda acompañar. Dice: Padre, ayúdame a entender que en esencia todos somos hipócritas que necesitamos tu perdón. ¿Cómo reaccionas cuando ves tu hipocresía? ¿Qué pasaría si todos fuéramos transparentes unos con otros? Santo, ¿verdad? Muy buena historia. Yo no sé si a usted ya le tocó leerla bien así, bien detenidamente, la historia de Judá y Tamar. Y porque fíjense que yo tuve que leerla y releerla varias veces porque ya no me acordaba, o sea, sí, hasta compartido, pero la verdad que hacía tiempo que no la volvía a leer con tanto cuidado. Dice Génesis, fíjese, le voy a leer el capítulo, bueno, no todo el capítulo, pero sí le voy a leer el capítulo 38 de Génesis. Es qué telenovela ni qué nada, ¿no? Ves las historias y que se entrelazan y tú dices, no, hombre, están más buenas las historias de la Biblia que las novelas. Fíjense, dice, fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulam, donde vivió en la casa de un amigo suyo llamado Hira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella. Después de un tiempo, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Judá le puso por nombre Tiempo después, la esposa de Judá tuvo 2 hijos más. A uno de ellos le llamó Onán y al otro lo llamó Sela. Este último nació en Quisit, y Judá le buscó esposa a y lo casó con una mujer llamada Tamar. Pero a Dios no le gustaba la mala conducta de así que le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así tu difunto hermano tendrá hijos por medio de ti. Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, procuraba no dejarla embarazada. De ese modo, evitaba darle hijos a su hermano muerto. ¿Cómo eran, verdad? Uno con el otro hermano, ¿no? A Dios tampoco le gustó esta mala conducta a Onán, así que también le quitó la vida. Entonces Judá le recomendó
Entonces Judá le recomendó a Tamar que se quedara viuda hasta que Sela creciera. Y es que Judá tenía miedo de que también Sela se muriera. Sela, es Sela. También tenía miedo que pues ya se le habían muerto 2 hijos, ¿verdad? Y otro más. Entonces Sela, que Sela muriera como sus hermanos. Por eso Tamar fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá. Luego de llorar su muerte, Judá se fue a Timnat, donde sus pastores estaban cortándole la lana a sus ovejas. Su amigo Hirá lo acompañó. Alguien fue a contarle a Tamar que su suegro iba de camino a Timnat para recoger la lana de sus ovejas. Entonces ella se quitó la ropa de luto, se tapó la cara con un velo y fue a sentarse a la entrada de Enaim, junto al camino que lleva a Timnat. Tamar se había dado cuenta de que Sela ya había crecido y sin embargo Judá no lo casaba con ella. Cuando Judá vio una mujer con la cara cubierta, no se imaginó de que se trataba de su nuera, más bien pensaba que era una prostituta. Se acercó a ella y le propuso: oye, ¿me dejarías acostarme contigo? Y ella contestó: suponiendo que te deje, ¿qué me darías a cambio? Te mandaré uno de mis cabritos, respondió Judá. Acepto, dijo ella, solo si me dejas algo tuyo como garantía de que me pagarás. ¿Y qué quieres que te deje?, preguntó Judá. Pues déjame tu sello con todo y cordón y la vara que llevas en la mano, respondió ella. Judá aceptó sus condiciones y tuvo relaciones sexuales con ella, y ella quedó embarazada. Tan pronto como Judá se marchó, ella se quitó el velo y volvió a ponerse las ropas de luto. Más tarde, Judá mandó a su amigo Hirá para entregarle el cabrito y recoger lo que le había dejado a Tamar. Su amigo ya no la encontró. Entonces les preguntó a los que vivían allí: Entonces le preguntó a los que vivían ahí: ¿dónde está la prostituta que acostumbra sentarse junto al camino de Enaim? Y ellos contestaron: aquí nunca ha habido ninguna prostituta. El amigo de Judá regresó y le dijo: no encontré la mujer, a esa mujer. Los de ese lugar me aseguran que allí no había habido ninguna prostituta. Judá respondió: pues que se quede con todo, pero nadie podrá decir que no cumplo mi palabra. Yo te envié con el cabrito y tú ya no la encontraste. Como a los 3 meses, alguien fue a decirle a Judá: seguramente tu nuera Tamar ha tenido relaciones con alguien, pues resulta que está embarazada. Entonces Judá exclamó: échenla fuera y quémenla viva. Fíjense las palabras de Judá: échenla fuera y quémenla viva. Cuando la estaban sacando, Tamar mandó a decirle a su suegro: el dueño de todo esto fue quien me dejó embarazada. Fíjate bien, tal vez sepas quién es el dueño. En cuanto Judá reconoció su sello y la vara, dijo: el culpable soy yo y no ella, pues no quise darle a mi hijo Sela como esposo. Y nunca más Judá volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. ¿Cómo la ve con la historia del día de hoy? Si antes así era, o sea, si encontraban a alguien
que haya tenido relaciones sexuales con alguien sin haberla casado, pues era una condena de muerte, ¿no? Para la mujer, no para el hombre, ¿eh? Fíjense, usted puede encontrar un poco controversial, ¿verdad? La historia de Judá y Tamar. En la antigüedad, si por ejemplo esta Tamar se casó con el hermano, con el hijo mayor ¿dónde está mi papel, hombre? Ah, ok, aquí la tengo. Tamar se casó con el hijo mayor de Judá. Judá tuvo 3 hijos, ¿no? Tuvo 3 hijos. Judá enviudó, tuvo 3 hijos y el primero, el mayor era Con ese estaba casado Tamar. Pero era una tradición que si, por ejemplo, la esposa de tu hijo, pues digo, si tu hijo muriera, tú tenías el deber de proteger a esa mujer si es que no tenía hijos. Si tenía hijos, los hijos iban a proteger a esa mujer. Pero si no tenía hijos, la mujer tenía que casarla con el pariente más cercano. Y en este caso era el segundo hijo de Onán. Y Onán también se murió y no le dio hijos tampoco, el segundo hijo. Entonces, la promesa de Judá para con Tamar era que le iba a dar a su otro hijo, al que le quedaba, que era Selá. Pero no se lo dio porque tuvo miedo Judá de que se muriera también, ¿no? Y no dejar descendencia. Entonces, ¿qué hicieron con Tamar? La fueron y la regresaron a casa de su padre, porque antes la mujer tenía que ser protegida por un hombre, ya sea por los padres o por los esposos o por los hijos. Pero en este caso, Tamar se había casado con él y no había tenido hijos, y luego se casó con el segundo hijo, que era Onán, y no tuvo hijos. Y lo que seguía era que Judá la protegiera dándole a su hijo Selá. Pero no lo hizo porque tuvo temor Judá. Entonces, ¿qué hizo? Se quitó la obligación. Fue un irresponsable Judá. Y se le quitó, le dijo, vete a la casa de tu papá. Y cuando tenga edad, viene edad, Selá, te casas con él. Y nada, que no hizo nada Judá. Y tú pueden decir, no, pues qué feo procedió Tamar también, ¿no? De vestirse de prostituta, porque eran las vestiduras muy, muy características de una persona que se dedicaba a eso. Pero había una ley en la Biblia, hay una ley en la Biblia que sí tiene que ser, o sea, que tienen que proteger a las viudas y los huérfanos. Dice en Deuteronomios 25:5, dice, Moisés continuó diciendo, si 2 hermanos viven en una misma casa y uno de ellos muere sin que su esposa haya tenido hijos, ella no podrá casarse con nadie que no sea de la familia de su esposo muerto. En este caso, el hermano del esposo muerto deberá casarse con ella. Esta ley debe cumplirla todo cuñado. El primer hijo que tenga la mujer y su cuñado llevará el nombre del esposo muerto para que nadie en Israel se olvide de él. Eso era una ley, eso era una ordenanza. Y Judá, estamos hablando de Judá, de los hijos de los descendientes, ¿no? De Jacob, o sea, era alguien que había sido enseñado en esto, ¿no? O sea, no era alguien desconocido para ellos. Entonces, dice, si usted lee Mateo, el capítulo 1, 2 y 3, trae toda la genealogía hasta llegar a Jesús. Fíjense cómo está el asunto. Judá, pues ya sabe, ¿no? Queda embarazada Tamar queda embarazada de Judá. Tuvo mellizos ella. Y fíjense, fue muy curioso porque uno sacó la mano del vientre de la mamá y le pusieron una pulsera.
para marcarlo que él había sido el primero en salir. Resulta que sacó la mano, pero la volvió a meter y sacaron sacarlo al bebé y se dieron cuenta que no era el que le habían puesto la pulsera, sino era el otro. El primero que salió del vientre era Fares y el segundo que salió, que es el que traía la pulsera, era Sera. Y entonces, fíjense, de ahí viene la descendencia de Fares, que fue el primero que sacaron del vientre de Tamar, era Fares, y de ahí desciende la genealogía de Jesús también. Entonces, desde Abraham hasta David, ¿verdad? Son 14 generaciones, ¿verdad? Porque de Abraham se brinca a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob, pues entre ellos es Judá, ¿no? O sea, las 12 tribus de Judá, las 12 tribus, perdón, de Israel, entre ellos iba Judá. De Judá se brinca a Fares, que fue uno de los hijos de Tamar. De Fares y luego sigue Esrón, Ram, y luego Aminadab, y luego sigue Naasón, sigue Salmón, y luego sigue Boz. Y me voy a atorar un poquito ahí. Fíjense que ¿se acuerda de Rahab? Pues Rahab entró a la genealogía. ¿Se acuerdan de las como cuando entraron a la tierra prometida y todo ese rollo? Pues de ahí viene Rahab, Boz. Rahab tuvo relaciones, su esposo fue Salmón y a uno de sus hijos, el primero fue Boz, porque le quiero contar esa historia, de la historia de Ruth. Por eso le decía yo que a veces están mucho mejor. Buenos días, Mercedes. Buenos días también a esta Chabelita también. Ahí la veo, Chabelita. Manuel y Chabelita, bendiciones. Y entonces le digo yo que son mejores las historias de la Biblia que las telenovelas, ¿no? Y luego hay una que otra bien enviciada en ese tipo de cosas. Bueno, de Boz se brinca a Obed, y de Obed se brinca a Yesé, o en otras versiones dice Isaí, y de él sigue David, hasta llegar a la genealogía de David. Y entonces, cuando la historia que le quería contar también, porque se dio algo parecido, era la historia de Noemí y de Ruth. Y bueno, también Noemí tuvo 2 hijos y sus hijos, el esposo de Noemí murió y también se murieron sus hijos, ¿verdad? Porque había mucha hambre en ese lugar. Y resulta que Orfa se casó con uno de sus hijos y esta Ruth se casó con el otro y quedaron viudas las 3. Y entonces ya habían pasado 10 años allí entonces ya Noemí le dice, pues váyanse, porque yo no les puedo dar otro hijo con el que se case, aunque me casara, dice, y tuviera un hijo de aquí para que crecieran, pues iban a quedarse mucho tiempo esperando, ¿no? O sea, les decía que era casi imposible, pues, que se volvieran a casar con un hijo de ella. Resulta que va y le dice a Ruth, váyanse a sus casas, ¿no? Para que las protejan sus padres otra vez, porque ninguna de ellas había tenido hijos. Acuérdense que si la viuda tenía hijos, eran, por la ley eran protegidos, pero si una viuda quedaba sin hijos, se quedaba desamparada si no tenía hijos y sus papás ya no vivían y su esposo ya no vivía, o sea, se quedaba desamparada y era una pobreza de la viuda. Y entonces, la historia de Ruth empieza en ese momento. O sea, Ruth le dijo, no, o sea, yo a donde tú vayas, Orfa se fue y Ruth le dijo, no, a donde tú vayas, yo iré, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y tu pueblo será mi pueblo. Le dice palabras así como que ya las conocemos. Y va y eso le dice Ruth a Noemí.
Y se van las dos porque había mucha hambre en donde estaban ellas. Y se fue otra vez a Belén. Se fueron y entraron al pueblo, y en el pueblo le dice se va Ruth a recoger las obras, por decirte, de las cosechas para subsistir ellas. Entonces todos conocían la historia de Noemí, cómo Ruth la había cuidado, que era su nuera y todo ese rollo. Entonces ya le da una instrucción Noemí a Ruth que cuando se quedara y viera dónde iba a acostarse Boz, para que cuando todo el mundo se quedara quieto y se fuera y se metiera sigilosamente a donde estaba dormido Boz. No piensen mal, porque era una costumbre, acuérdense. Y va Ruth y se le acuesta ahí donde estaba Boz. No ocurre nada entre ellos, pero va y se le acuesta, y eso significa de que quiere que las proteja, pues. Entonces ya Ruth le dice que quería esa protección para ella y para Noemí. Pero había una condicionante. Boz no era el pariente más cercano a Elimelech, que era el esposo de Ruth. No era el más cercano, había alguien más. Buenos días, Julián Núñez, Julián y Laura, bendiciones. Resulta que que Boz le dijo, ok, quédate tranquila, voy a ver eso, porque por derecho le corresponde a alguien más, no a mí. Y entonces va, ¿verdad? Y le voy a leer Ruth capítulo 1, desde el versículo 1 le voy a leer. Le digo que está mejor que las novelas esto. Él dice, Boz fue a la entrada del pueblo. Y luego, porque decía él, ¿cómo puedes fijarte en mí si yo soy más grande, verdad? O sea, no sé, no dice qué edad ni nada eso, pero eso fue lo que le contestó, ¿no? El caso es que cuando va en el capítulo 4 de Ruth, Boz dice, fue a la entrada del pueblo donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. Y poco tiempo después pasó por allí. Poco tiempo después pasó por allí el otro familiar de Elimelech. Oye, gritó Boz, ven aquí y siéntate, tenemos algo de qué hablar. De inmediato Boz llamó a 10 de los hombres más importantes de Belén y los invitó a sentarse con ellos. Una vez sentados, Boz le dijo al otro familiar, Noemí acaba de regresar a Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelech. Yo quería que tú supieras esto y además pedirte que lo compres, porque tienes el derecho de decidir primero. Delante de estos testigos, dime si quieres comprarlo o no. Pues aparte de nosotros dos, no hay otro familiar que pueda comprarlo. Enseguida, el otro familiar le dijo, sí lo voy a comprar. Entonces, Boz le dijo, si compras el campo, también tendrás que casarte con Ruth, la viuda que vino con Noemí desde Moab. Así que cuando nazca el primer niño, él llevará el apellido del difunto esposo y de Ruth, y el terreno será para él. Se fija cómo está la costumbre. Buen día, Beatriz Balbastro. Buen día también, Miguel Triana. Buenos días, bendiciones también. Y se fija cómo está la ley. O sea, tenía que comprar, hacerse cargo de la viuda, pero también el primer hijo tenía que llevar el nombre y el apellido del esposo muerto, ¿no? Para que el linaje continuara. Para que eso era una costumbre. Ya le leí lo que dice Deuteronomio 25, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, el terreno será para él. Entonces no acepto comprarlo, dijo el otro familiar. Si lo compro voy a perder ese dinero y si nacen otros hijos,
mis propios hijos recibirán menos perdón, si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia. Será mejor que lo compres tú. Y siguiendo la costumbre de esa época, el otro familiar se quedó una de sus, el otro familiar se quitó una de las sandalias y se la dio a Boz y le dijo: toma mi sandalia, esta es la señal de que solo tú podrás comprar el terreno. Luego Boz se dirigió a las personas que estaban allí y les dijo: ustedes son mis testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que le perteneció a Elimelech y a sus hijos. Además, me voy a casar con Ruth, la viuda de Mahalón. Así, el primer niño que nazca heredará el terreno y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. ¿Cómo ve con la historia, esas dos historias entrelazadas de Ruth y de Tamar? ¿Se fija cómo está la relación? Bueno, Boz, la mamá de Boz, pues fue Rahab, ¿no? También se dedicaba, no digo también, voy a quitar el también. Se dedicaba a la prostitución en la tierra prometida. Y él es el que es la mamá, de Salmón y Rahab son los padres de Boz. Y luego Boz y Ruth son los padres de Obed. Y entonces Obed es el abuelo de David. Fíjese cómo va ahí el linaje. Y está bueno y está muy interesante ver todo lo que ocurre a través de la vida de ellos, porque de ahí nace la descendencia, ¿no? de Jesús, del Señor. Por eso dice que Jesús es el león el de la tribu de Judá. El león era el estandarte que llevaba la tribu de Judá. Todas las tribus llevaban un estandarte que los identificaba, ¿verdad? Y el estandarte que llevaba el pueblo de judío, el pueblo de Judá, o la familia de Judá, llevaba un estandarte con un león en él. Entonces, de la tribu de Judá es la descendencia que viene a través de ellos, viene el linaje de David. Y entonces, del linaje de Jesús. Y entonces, por eso es que dicen de Jesús que él es el león de la tribu de Judá. De ahí viene esa expresión, ¿no? Entonces, se fija cómo viene cada una de esas cosas relacionadas. Bueno, entonces, pero de aquí a que ellos se enviudaron, no crea que se fueron luego, sino, o que luego se casaron, sino duraron 10 años, ellas padeciendo de hambre, y dice que 10 años volvieron a ver la tierra, para volver a su tierra, ¿no? La tierra de Noemí. Se fija cómo está relacionada el linaje, y entonces, cómo es que se entrelazan las historias y cómo es que en la infinita gracia del Señor vuelve a entrelazar en el propósito eterno de Dios. El Señor vuelve a entrelazar las vidas de ellos a través de la genealogía y llega hasta la bendición de tener a Jesús en ese linaje, en la herencia de bendición, y cómo por decisiones de ellas entraron a ese linaje de bendición, que fue como Tamar, que por derecho le correspondía entrar a la familia de Judá, por derecho le correspondía a ella entrar en eso, ¿verdad? En el linaje de Judá, en el linaje de Jesús. Y lo que ella hizo en ese momento, igual que Rahab, al decidir proteger a los espías, o como Ruth, ¿verdad? Que siguió, que decidió seguir como junto, porque amaba a su suegra, amaba
a Noemí, y cómo que le hace que nos quedemos solas, pero yo me voy a ir contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y tomó esa decisión de seguir a Noemí, y cómo por esa decisión y por la obediencia que le tenía y el respeto que le tenía a Noemí, Ruth entró al linaje de Jesús. Se fija que la obediencia trae bendición, y cómo la herencia, la obediencia trae bendición, y cómo es que consecuencias para herencia, las herencias sigan, pero sigan a través de la cobertura de Dios en bendición, de bendición en bendición. Así que nuestra desobediencia nos va a llevar a lo contrario, ¿no? A salirnos de la cobertura de Dios, y la bendición no va a estar ahí, ni va a estar fluyendo el Señor a través de nosotros, ni a través de nuestras generaciones, sino que nuestras buenas decisiones y las decisiones cruciales van a llevar a que tu generación entre a esa bendición de cumplir con el propósito eterno. Amén. Y cómo Dios hace y entrelaza vidas. Siempre lo hemos pensado y lo hemos dicho, que el conocerle, y a veces estuvo así como medio raro no sé cómo haya conocido o cómo nos hayamos conocido, por ejemplo, con el pastor Llerena, o cómo nos conocimos a través de las redes, por ejemplo, con Chabelita y Manuel, pero o así, por citarle ejemplos, ¿no? Y cómo conocimos a Lorenzo, por ejemplo, y cómo hemos seguido cultivando esa amistad a través de las redes. O sea, se fija cómo hay diosidencias, y que el Señor cruza nuestro camino para que seamos de bendición y podamos cumplir a su vez cada uno de nosotros nuestros propósitos, ¿verdad? Y cómo entramos a una cobertura especial de parte de Dios cuando hacemos la voluntad del Señor. Y como cuando nos vemos como si toda la vida nos hubiéramos conocido, tratado, y es la manera que el Señor nos entramos a esa cobertura del Señor. Pero tus buenas decisiones, tenemos que fijarnos en las decisiones que tomamos, y en las decisiones, esas decisiones nos van a traer, ¿verdad? Ya sea para vida o para muerte, pero te van a llevar a algún lugar. Por eso tenemos que orar mucho, mucho al Señor, para que el Señor para que no nos desviemos del propósito de parte de Dios. Amén. Y cómo cada uno de nosotros debemos de entender que la obediencia siempre trae bendición. Y estas personas supieron supieron qué hacer en momento de crisis, como Tamar, ¿verdad? Sabía que tenía que hacer algo porque no podía, y ella se accionó para hacer algo, para entrar en esa cobertura especial. A lo mejor en ese momento, cuando ellos hicieron lo que hicieron, no sabían cómo iban a marcar la historia, ¿verdad? Todavía seguimos hablando de ellos, pero y tú tampoco sabes qué consecuencias van a tener tus decisiones. Pero lo que sí sabemos es que cada uno de nosotros, si realmente amamos al Señor, vamos a obedecer, aunque a veces no lo entendamos en ese momento, ¿verdad? O a veces no podamos lidiar con eso nosotros mismos. Por eso tenemos que fijarnos. Y una forma hipócrita que Judá tuvo de tratar las cosas fue egoísta. No se fijó que estaba afectando a Tamar, y cómo porque cómo en esto que se muera, o sea, oye, ni que los estuviera matando Tamar, ¿no? Y cómo no vio que estaban obrando mal en contra de Tamar, alguien que su hijo había escogido, y que el papá había aceptado, porque acuérdense que antes no era como que se casaban con los que ellos querían, sino los padres decidían. O sea, Judá era el que tenía el compromiso con Tamar, de cederle al hijo que le quedaba, porque todavía le quedaba un hijo, y la dejó desprotegida mucho tiempo Tamar. Entonces, se fija cómo nuestras decisiones, a veces tú dices algo y no lo haces, o lo predicas o lo dices, pero no lo haces. Eso es hipócrita de nuestra parte. Tenemos que a pedirle al Señor que nos ayude a tomar las mejores decisiones,
y que nuestras decisiones afecten para bien a nuestras generaciones. Amén. Bueno, este era el tema del día de hoy. ¿Cómo ven? De Dios y la hipocresía. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar a cada uno de nosotros, pero lo que sí debemos de entender, que sea lo que sea el tiempo, en el tiempo de Dios que nos tome, pero tomar las mejores decisiones para que nuestras generaciones hereden la bendición que trae la obediencia. Amén. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Gracias por sus oraciones, sigan orando para los que se fueron allá a legendarios, al reto de legendarios, y que el Señor trate lo que tenga que tratar con cada uno de ellos y que les vaya muy bien, ¿verdad? Que los guarde también en su entrada y su salida hacia acá también, y que lleguen en victoria a la meta, que son 72 horas de senderistas, fíjese. Entonces, ahí que el Señor trate lo que tenga que tratar con ellos, pero que no se vengan de ese lugar sin la bendición de haber cumplido, ¿verdad?, con ese reto allá en Ensenada. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Gracias. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, realmente a caminar dentro de tu voluntad y siguiendo cada uno de los mandamientos, Señor, a caminar en libertad, con esa libertad que solamente tú nos has dado. Gracias porque sabemos, Señor, a quién le estamos sirviendo, a quién estamos adorando, a quién estamos teniéndole ese respeto, Señor. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso y te reconocemos en todos nuestros caminos. Ayúdanos a caminar, Señor, transparentes, como dice tu palabra, como libros abiertos. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar de esa manera, porque sabiendo, Señor, que tenemos una multitud de testigos que ven nuestra vida, Señor, y que dependiendo de nuestras decisiones vamos a acercarlos a ti, Dios. Por eso, Señor, queremos ser intencionalmente, hacer discípulos para que cada uno de ellos te sirva a ti, Dios, con esa pasión por tu nombre, Jesucristo. Gracias, Señor, por conocer la vida de cada una de esas personas que hemos leído, Señor, y porque podemos aprender de ellos, porque fueron hombres y mujeres con las mismas frustraciones, con los mismos problemas, con las mismas fallas, Señor, sabiendo que aún a cada uno de ellos los usaste, los transformaste y cumplieron con ese propósito eterno, Señor, que era llegar hasta encontrar, Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, al que se hizo pecado por nosotros, a nuestro Cordero Pascual, Dios. Gracias, Señor, porque a través de las decisiones que ellos tomaron, Señor, entraron en ese linaje especial hasta llegar, Señor, a Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que solamente en ti encontramos esa plenitud. Señor, ayúdanos a caminar de esa manera, Señor, tomando las mejores decisiones en ti, Dios. Seguimos orando, Señor, para que tú te manifiestes hoy más que nunca en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar en victoria, Señor, creyendo que tú tienes, bajo cualquier circunstancia, Señor, tú tienes la última palabra. Señor, solamente somos siervos tuyos, colaboradores de tu reino, Señor, extendiendo ese amor y esa pasión por el nombre de Jesucristo, sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo va delante nuestro, Señor, porque no es mérito nuestro, sino eres tú el que hace la obra transformadora en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que solamente tú eres el único capaz de transformar nuestras vidas, Señor. Nadie tiene en esta tierra, nadie tiene esa capacidad de transformarla, sino solamente tú, Dios. Gracias te damos por cada uno de los que
tuvieron esta cita celestial con nosotros. Señor, gracias. Señor, tú ministra en cada corazón y cada espíritu según sea la necesidad, y que cada uno de ellos, Señor, haya recibido esa revelación de tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que estamos proclamando esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, bendito Rey, te damos. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque cada vez que clamamos a ti, Señor, tú nos respondes. Gracias. A ti sea todo el honor, toda la gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Entonces, mañana, ay, por aquí he dejado mi papelito. Mañana tenemos un tema ya lo leí, ya hice trampa, ya leí el que sigue. Se llama resistir. Mañana pues los vemos en este mismo horario, ¿verdad? A través de las redes también nos vemos, y se llama resistir, a cargo de nuestros hermanos Javier y Fabiola. A ellos los van a estar viendo ahí, y pues nos vemos. Sigan orando por nuestros senderistas, y también les sigo pidiendo la oración de ustedes, ¿no? Para José Amador, ¿verdad? Que es papá de Águeda, posible cáncer de riñón, fíjese. Así que sigamos orando por él, y también al cuñado de Azalia, que se llama Iman Bearat, y para una pronta recuperación. Gracias por los que oraron, porque sí le fue pues bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? Tuvo una operación a corazón abierto, así que sigamos orando por esa pronta recuperación, y que se recupere bien, amén. Así que nos vemos mañana a esta misma hora en Buenos Días, Espíritu Santo. Y yo le digo, ¿verdad? Disfruta donde estás mientras caminas a donde vas. Bendiciones a cada uno de ustedes.